Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, sesión inaugural y presentación del tema del módulo 1, obtención de los ingresos municipales, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos que este tema sea relevante para todos ustedes. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, siguiendo con el orden del día, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, me permito dar la más cordial bienvenida al maestro Alan Carvajal Zúñiga, coordinador de transferencias federales, al licenciado Carlos García Lepe, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, y al maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal del INDETEC. A continuación, siguiendo con el orden del día, me permitiré darle la bienvenida también al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFET, y darle el uso de la voz para que nos pueda brindar el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Bienvenidas y bienvenidos todos los asistentes a este diplomado de Hacienda Municipal que estamos inaugurando el día de hoy. Como ustedes saben, este diplomado tiene 6 módulos que abarcan los principales aspectos de la hacienda municipal, quiero decir, temas tan cruciales como el ingreso, las transferencias federales, el modo de ejercer el gasto, la disciplina financiera, los temas alusivos a transparencia y rendición de cuentas. El día de hoy, el maestro José Luis Flores Mota, que es director especial de la Hacienda Municipal de INDETEC, va a tener a su cargo pues la carga principal de la exposición de esta materia, pero también el licenciado Carlos García Lepe, que es director general del Instituto de INDETEC, que es para el desarrollo técnico de las haciendas públicas, nos va a acompañar. En alguna ocasión yo señalé que a la Secretaría de Gobernación, a través de INAFED, le resulta realmente muy satisfactorio servir de enlace entre las mejores cabezas de México, quienes mejor conocen ciertos temas, y los funcionarios municipales. Sin necesidad de contratar despachos de asesores, aquí se tiene la gente más experta, que además está dedicada específicamente como gobierno a resolver esos problemas, la que expone y orienta a los funcionarios. ¿Dónde se podría encontrar algo mejor? Es un claro ejemplo de sinergia, de coordinación entre diferentes instancias gubernamentales. Vale la pena decir que gracias a la colaboración que nos brinda, en este caso, la Secretaría de Hacienda, y al apoyo de compañeros nuestros como Ignacio Bonilla, que ponen toda su energía en esta materia, estamos realizando o inaugurando el día de hoy la 6ª edición de este diplomado. Lo hemos dado antes y tenemos en este momento ya registrados 2,400 egresados. Lo que esto significa para el manejo de las haciendas municipales, la elaboración y el ejercicio de su presupuesto es prácticamente invaluable. Porque lo que más les preocupa probablemente a los presidentes municipales, sobre todo cuando ingresan a su función, es cómo está el presupuesto y cómo tener más recursos
para atender a la población. El manejo presupuestal es la preocupación central para poder cumplir obligaciones. Hay quien dice que las buenas intenciones que no se reflejan en el presupuesto no son buenas intenciones. Para que la buena voluntad y la buena fe hacia la población se vuelva realidad, es necesario tener un manejo experto de la hacienda municipal. Por eso el día de hoy celebramos la inauguración de este encuentro y hasta aquí llegan mis palabras. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. A continuación, nos gustaría cederle el uso de la voz al maestro Alan Carvajal Zúñiga, coordinador de Transferencias Federales, para que nos dé un mensaje. Adelante, por favor. Gracias, buen día. Pues de antemano, saludarlos a todos. Desde la Secretaría de Hacienda y en específico desde la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, nos alegra mucho que nos inviten a este tipo de cursos. De hecho, aquí en la Secretaría varios de los funcionarios lo han tomado. Y sobre todo agradecerle pues al licenciado Ignacio Valle, coordinador del INAFED, y al licenciado Carlos García Lepe, director general del INDETEC, la invitación. Para la Secretaría de Hacienda es muy importante que los funcionarios estén capacitados y sobre todo en el ámbito municipal. Y qué más decir si quienes imparten este tipo de diplomados pues son los expertos. Como bien lo mencionaba el licenciado Ignacio, a través del INDETEC hemos recibido ahí pues todo el apoyo en torno al ámbito municipal. Tenemos grandes expertos tanto en el INAFED como en el INDETEC, y para nosotros es bastante relevante y funcional que las entidades federativas y los municipios a su vez estén capacitados en este tipo de cursos, sobre todo porque las haciendas públicas locales fortalecidas pues representan la autonomía de los propios entes subnacionales. En este sentido, pues sin más me gustaría disculpar también a nuestro titular que por temas de agendas le acaba de marcar el secretario de Hacienda. Como saben, estamos próximos a entregar el paquete presupuestal. Me gustaría dividir un poquito la participación de la UCEF. Me gustaría darle la palabra al maestro Froilán Pascual, sobre todo porque él es el experto en términos municipales aquí en la unidad. Freud, si me permites darte el espacio para que brevemente les puedas dar un contexto a los funcionarios y servidores públicos que nos acompañan en torno a esta inauguración del sexto diplomado en materia de haciendas públicas municipales. Muchas gracias, Alan. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Saludo con respeto al licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED. Me da mucho gusto saludar también al licenciado Carlos García Lepe, director general del INDETEC. Reciban todas y todos un saludo cordial del maestro Fernando Vaca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quisiera aprovechar mi intervención para realizar algunas reflexiones y presentar algunas estadísticas en torno a los ingresos municipales, que es justamente el tema central del módulo 1 del Diplomado en Hacienda Pública Municipal. Primero, la proporción de los ingresos propios de los gobiernos locales con respecto a sus ingresos totales es baja, mientras que los ingresos propios de los municipios representan el 9% en promedio de sus ingresos totales. Las transferencias que reciben a través de las participaciones y aportaciones representan el 88% en promedio. Si enfocamos nuestra atención en los ingresos propios, encontraremos que las principales contribuciones municipales son los impuestos al patrimonio, como el predial. La otra contribución relevante son los derechos en el que destacan los derechos por suministro de agua. En general, los impuestos representan el 36.7% de los ingresos propios de los municipios.
mientras que los derechos significan el 39.3% de los ingresos propios. Dentro de los impuestos, el predial es el más importante, constituye alrededor del 46% de estos. ¿Cuál es la situación de este impuesto? En una perspectiva histórica, tenemos que en los últimos 15 años ha representado tan solo el 0.19% del PIB en promedio. En 2020 representó el 0.17% del PIB, mientras que en América Latina el promedio es mucho mayor, es de 0.4%, y en la OCDE es de 1.1% del PIB. Pero ¿sabían ustedes que en 1970 la recaudación de predial alcanzó el 0.34% del PIB? Es decir, exactamente el doble de lo que tenemos 50 años después. Imagínense, en 1970 México tenía una población de alrededor de 52 millones de habitantes. Hoy tenemos 2.5 veces más. En 1970, el 59% de la población vivía en poblaciones urbanas. En 2020 es el 79%, 20 puntos porcentuales más. En 1970 había 8.3 millones de viviendas. En 2020 ya había 4.2 veces más. Y con esas condiciones, en 1970 se recaudaba más predial que ahora. Si se recaudara hoy lo que el país recaudaba de predial en 1970, resulta que los municipios tendrían recursos adicionales por más de 60,000 millones de pesos al año. Eso es más que lo que reciben los municipios en total en un año por concepto del Fondo de Fomento Municipal, solo por poner un ejemplo. Algunos datos adicionales con respecto al predial. Existe una alta concentración de la recaudación de este impuesto en pocos municipios. De 2.459 municipios que hay en México, solo 122 de ellos recaudan el 80% del predial total del país. En términos per cápita, el estado con mayor recaudación de predial alcanza los 2.066 pesos por persona al año. Esto es 81 veces más que el estado que recauda menos por persona al año, con apenas 26 pesos. A nivel de municipios, el que más recauda por persona al año obtiene 5.469 pesos, mientras que 687 municipios recaudan menos de 20 pesos por persona en un año. Si analizamos algunas cuestiones de la gestión del predial, vemos que poco más de la mitad de los 2.459 municipios del país cuentan con expedientes catastrales. De estos, solo el 33.8% están digitalizados, es decir, aún se sigue manejando expedientes en papel. Pero no olviden el dato que les acabo de compartir, casi la mitad de municipios del país ni siquiera cuentan con expedientes catastrales. En cuanto a las formas de pago del predial, tenemos que el 78.6% de los municipios se realiza directo en la tesorería. Esto significa que son pocas las opciones para realizar el pago. Por ejemplo, solo 212 municipios permiten el pago vía Internet. Pero ¿por qué es tan importante la recaudación de predial, así como los derechos por suministro de agua? En primer lugar, porque como ya lo mencioné, son de las principales fuentes de ingresos con que cuentan los municipios. Y muy importante, las cifras de recaudación de ambos conceptos se usan para la distribución de las participaciones federales hacia las entidades federativas y los municipios. El último dato del día. El 73% de las participaciones, entre ellos el Fondo General y el Fondo de Fomento Municipal, consideran para su distribución entre estados y municipios la recaudación de predial y de los derechos de agua. Por lo tanto, mejorar la eficiencia en el cobro de estas contribuciones es uno de los retos que tienen los municipios en materia de ingresos. ¿Qué opciones tienen hoy los municipios para contribuir a mejorar sus ingresos? Una alternativa para mejorar la recaudación de predial, por ejemplo, es la suscripción de convenios con sus estados para la administración de dicho impuesto. Por otro lado, tienen el Fortamun, el cual puede destinarse a la modernización de los sistemas de recaudación locales. También tienen el FAIS, del que pueden destinar hasta el 2% para el programa de desarrollo institucional municipal, con lo cual es posible, por ejemplo, habilitar kioscos digitales para la realización de trámites. Conocer el diagnóstico que he comentado, así como las alternativas que se tienen, nos da la oportunidad de analizar las estrategias que se pueden implementar desde los diversos ámbitos de gobierno. Justamente este diplomado en Hacienda Pública Municipal
tiene el objetivo de capacitar y desarrollar las competencias de los participantes para contribuir al fortalecimiento de las haciendas públicas municipales en materia de ingreso, gasto, deuda, entre otros rubros. Desde la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas expresamos nuestro reconocimiento y felicitación al INAFED por la realización de este diplomado. También manifestamos nuestro compromiso y respaldo a este instituto en las diversas tareas que tienen encomendadas y que contribuyen al fortalecimiento del federalismo. Asimismo, agradecemos la participación siempre entusiasta de nuestros compañeros del INDETEC, el cual es un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que entre sus múltiples actividades se encuentra justamente la de brindar capacitación en estos temas. A los participantes de este diplomado les deseamos mucho éxito, esperando que estos meses de aprendizaje y reforzamiento de conocimientos resulten en la mejora de los procesos que realizan dentro de las administraciones públicas municipales. Enhorabuena a todos, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos los mensajes por parte del maestro Alan Carvajal Zúñiga, coordinador de transferencias federales, y del licenciado Froilán Pascual de Jesús, director de planeación y vinculación con haciendas estatales y municipales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. A continuación, nos gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Carlos García Lepe, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días a todos. Saludo con mucho afecto al licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED, a nuestros buenos amigos y compañeros en la Secretaría de Hacienda, al maestro Alan Carvajal, al maestro Froilán Pascual de Jesús, con quienes trabajamos de manera muy cercana a los temas de la hacienda pública local, entre ellas la parte municipal. Saludo con mucho gusto al equipo de INAFED, también con quien hemos hecho importantes tareas en conjunto. Con mucho gusto saludamos a las señoras y señores distinguidos funcionarios municipales que participan en este 6º diplomado. Todos reciban un cordial saludo desde la Dirección General de INDETEC. Agradezco, por supuesto, la confianza del INAFED para invitarnos a este tipo de eventos que mucho contribuyen al desarrollo y la formación de los funcionarios hacendarios del país. El INAFED e INDETEC, como ya lo señalaba el licenciado Valle, hemos construido una sinergia de trabajo en distintos espacios de colaboración, entre ellos el de capacitación. Por ello, nos congratulamos de manera importante por participar en esta 6ª edición del diplomado en Hacienda Pública Municipal. Nos comentan por ahí que tenemos cerca de 1,593 inscritos en este diplomado. Esperamos tener una eficiencia terminal importante para ser incidentes y contribuir al desarrollo de los funcionarios, a las capacidades institucionales de los funcionarios municipales. Los municipios requieren de una hacienda pública fuerte que les ayude a soportar los grandes retos que enfrentan en la prestación de los servicios fundamentales para la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin duda alguna, este nivel de gobierno tiene en sus espaldas la atención fundamental, prioritaria de servicios fundamentales, como es la provisión del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Para todos es evidente la situación de estrés hídrico en la que se encuentra el país. Estamos en pleno temporal de lluvias y al día de hoy hay ciudades donde todavía se encuentra racionada el agua. Este es un reto fundamental para las autoridades municipales, no solo atender el rezago que tenemos en esta materia, sino anticipar el futuro, prever el futuro. Y la parte hacendaria en este espacio será fundamental. Otro de los grandes retos, la atención de la seguridad pública de proximidad que tienen los municipios con los ciudadanos. El servicio de alumbrado público tan cuestionado en su diseño jurídico, que se hace necesario fortalecer a efecto de evitar las impugnaciones
que vienen mermando cada día su recaudación. La construcción de infraestructura en las calles, parques y jardines, que es responsabilidad de los gobiernos municipales. La atención de los mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, entre otros servicios fundamentales que deben atender los municipios. Sabemos que no todos los municipios tienen la misma problemática ni las mismas oportunidades y retos. El país es un mosaico de realidades distintas, con municipios de diferente índole, de diferente tamaño, de diferentes realidades, y por ello habremos de ser muy atinentes en la adecuada selección de las políticas específicas para atender la situación particular de cada uno de ellos. Sin duda alguna, la atención de los retos que acabo de mencionar requieren de una hacienda pública fuerte, con ingresos suficientes necesarios para la atención de estos temas prioritarios. Nos hacía una reflexión muy interesante el maestro Froilán Pascual respecto a la situación de debilidad en que se encuentran las finanzas municipales. Precisamente ese es uno de los retos. Aspiramos en este diplomado a encontrar los espacios de oportunidad, de reflexión que nos lleven a tomar las decisiones de política fiscal que en el futuro inmediato doten de mejores recursos a la hacienda pública municipal. ¿Qué estaremos revisando genéricamente en este diplomado? Sin duda alguna, algunas estrategias para mejorar la hacienda pública local en materia de ingresos fiscales. Aspiramos, por supuesto, a lograr una mayor autonomía financiera de los municipios. Ya nos señalaba la estadística, tenemos una dependencia del 88% de las participaciones federales. Por supuesto, este es un reto fundamental, fenomenal, que tienen que enfrentar las haciendas locales, y sí hay caminos. El asunto es que nos pongamos a trabajar, que encontremos los espacios de oportunidad, que los sepamos aprovechar, que nos comuniquemos con nuestras sociedades, y en función de este trabajo conjunto fortalezcamos la hacienda pública municipal. Hay mejorías que no necesariamente implican mayores impuestos a los ciudadanos. Todavía existe un espacio importante de mejoría en el ámbito administrativo, el que mejoremos la fiscalización, la cobranza y en general todas las funciones de administración tributaria que tienen que ver con una eficiencia en el ejercicio de las atribuciones fiscales que tienen los gobiernos municipales. Igual se señalaba por aquí, existe un espacio importante de colaboración entre los municipios con la hacienda estatal y con la hacienda municipal. En los últimos 35 años ha habido un importante esfuerzo por parte del orden federal por venir asignando los espacios fiscales que tienen que ver con toda la tributación inmobiliaria en los niveles locales. Si ustedes observan, desde 1983 ha habido muchas reformas en el país, todas tendientes a fortalecer el que las contribuciones inmobiliarias se queden en los niveles locales. La última de ellas, la reforma a la ley del impuesto a la renta, que dotó a los estados del 100% de la recaudación del ISR que se genera por la enajenación de inmuebles. De esta recaudación que obtengan los estados, cuando menos, dice la ley, el 20% deberá corresponder a municipios. Por lo tanto, hay un interés compartido de ambos niveles de gobierno por hacer tareas de colaboración que potencien esa recaudación que sin duda alguna beneficia tanto a los municipios como a los gobiernos estatales. Y además, de manera virtuosa, incide en mejorar la posición fiscal de los estados para efectos de las participaciones federales, que son hoy por hoy el principal rubro de ingreso de los gobiernos municipales. ¿Qué otra cosa debemos hacer, además de fortalecer los ingresos? Fortalecer la política fiscal. Ya decía el maestro Froilán que hay algunas estrategias importantes en la principal contribución hoy por hoy de los estados, que son los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Son fundamentalmente dos contribuciones sumamente, potencialmente importantes, sumamente relevantes. El impuesto predial, que sin duda alguna la principal contribución, representa el 65-70% de los impuestos locales, y ahí hay un espacio de oportunidad importante en el cual podemos avanzar y contribuir al principio de equidad que establece la Constitución en favor de los ciudadanos, que pague más quien mayor capacidad tenga. Esto es,
avanzar en el tema de la progresividad. Hoy en el país hay ya cerca de 100 municipios que han avanzado en el tema de la progresividad y que han logrado de manera importante crecer su recaudación en varios dígitos. Esto, sin duda alguna, favorece el desarrollo de la hacienda municipal. Igualmente, el otro impuesto en torno a la propiedad inmobiliaria es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, un impuesto con mucho potencial, especialmente en aquellos municipios, en aquellas zonas donde el mercado inmobiliario tiene una rotación importante. En estos municipios se vuelve una fuente importantísima de recursos y también podemos avanzar en la filosofía, en la política fiscal de la progresividad, con el propósito de que la contribución mayor provenga de quienes tienen mayor capacidad para apoyar a la hacienda pública. Otro de los grandes retos en materia de hacienda pública es elevar la calidad del gasto público. Los recursos son cada vez más escasos, por lo tanto, el esfuerzo que debe hacer el sector público es importante por aprovecharlos de la mejor manera posible. De tal manera que es conveniente que en el municipio revisemos todas las estrategias en materia del ciclo presupuestal, desde la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio, el control y la evaluación de los recursos, que en todo este proceso, en todo este ciclo presupuestal, veamos cuáles son nuestros espacios de oportunidad, dónde tenemos esquemas débiles, dónde podemos fortalecer estrategias que nos den un mejor resultado en la calidad del ejercicio de los recursos públicos. Igualmente, necesitamos avanzar en el control y la evaluación, identificar aciertos, identificar fallas que nos permitan retroalimentar nuestro ciclo presupuestal y de esa manera lograr mayores eficiencias con los escasos recursos públicos. Igual, desde el 2015 tenemos un marco de disciplina financiera importante que nos obliga a mantener en ciertos estándares de razonabilidad las finanzas municipales. La Ley de Disciplina Financiera, sin duda alguna, ha venido a contribuir para que tengamos esquemas cada vez más óptimos en el uso de los recursos. Contribuye de manera importante al ejercicio responsable de los recursos. Mucho ojo con el capítulo 1000, referente a las remuneraciones de los servidores públicos. Tenemos un imperativo normativo que cumplir con este rubro para la contención del gasto en materia de servicios personales. Igualmente, tenemos que atender con eficiencia y calidad el tema del crédito público, quitarle esa connotación peyorativa que tiene el tema. El crédito público es un activo en favor de los gobiernos. Su uso responsable, su uso eficiente, racional, por supuesto, potencia las capacidades de respuesta de los gobiernos municipales, en la medida, obviamente, que hagamos un uso inteligente y racional de este recurso. Aprovechémoslo cumpliendo los extremos y las condiciones que la normatividad nos establece en ese sentido. Otro de los espacios y retos en materia de hacienda pública es la administración eficiente y transparente del patrimonio municipal. Los municipios tienen una serie de bienes, ya sea en propiedad, en posesión, cuyo uso racional, inteligente, adecuado, puede potenciar de manera importante la rentabilidad social en su aprovechamiento en favor de los ciudadanos. Y por supuesto, el dar cumplimiento a las funciones de tipo transversal que tiene obligación de atender el municipio, como es el tema de la contabilidad. Atender las reglas en materia de contabilidad en los términos y extremos que establece la legislación pertinente, atender la transparencia y la rendición de cuentas tal cual lo instruye nuestro marco jurídico y, por supuesto, conocer para fines preventivos los alcances de la normatividad en materia de rendición de cuentas. Todos los servidores públicos somos sujetos en el ejercicio de nuestras atribuciones al cumplimiento de la ley de responsabilidades. Por lo tanto, su atención es un imperativo. Aspiramos que en este diplomado, en el cual estamos trabajando de manera muy coordinada y en conjunto con el INAFED, revisemos todos estos espacios, ubiquemos cuál es la problemática particular de cada uno de los municipios y diseñemos estrategias específicas que atiendan a nuestra realidad y que mejoren nuestro espacio hacendario.
Al concluir el diplomado, aspiramos que algunos de ustedes puedan avanzar en la certificación de sus capacidades institucionales. El instituto es una institución certificadora con acreditación en el estándar de competencia de conocer. Si ustedes tienen interés, a nosotros sí nos interesa avanzar en la certificación con los funcionarios municipales. Entonces, dejamos la puerta abierta, platique con nuestros compañeros que van a estar con ustedes en los diferentes módulos y aspiramos a que cada vez tengamos funcionarios municipales más profesionalizados, más competentes, con mayores conocimientos, con mayores capacidades institucionales que puedan ser la garantía de una mejor gestión en la hacienda pública municipal. El INAFED y el INDETEC nos hemos preparado para el diplomado, estaremos trabajando con ustedes en los siguientes meses y, por supuesto, siempre dispuestos a sumar el esfuerzo. Los invitamos, como siempre, a que aprovechen la información que genera el INDETEC. El INDETEC tiene un banco de información, tiene mucha normatividad, análisis, estadísticas en favor de las haciendas municipales. Está abierta, está a disposición de todos. Los invitamos a que visiten nuestra página www.indetec.gov.mx. Ahí encontrarán una biblioteca con información que seguramente les será útil en el desempeño de sus funciones cotidianas. Ratificamos por parte del instituto nuestra permanente disposición de colaborar con las instituciones. Hemos permanentemente recibido la indicación por parte de los funcionarios de Hacienda de apoyar a la parte municipal y lo hacemos con muchísimo gusto. Por lo tanto, cuenten siempre con la disposición institucional para avanzar en los temas en favor de la hacienda pública municipal. El INDETEC es un aliado de los funcionarios responsables de la hacienda pública porque sabemos la importancia que esta tiene para un buen desempeño de los gobiernos municipales. Agradecemos la atención de todos ustedes, ratificamos, por supuesto, nuestra disposición. Reiteramos a todos los participantes un saludo y, como siempre, el instituto está a disposición de los funcionarios de las haciendas públicas del país. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación por parte del licenciado Carlos García Lepe, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. A continuación, siguiendo con el orden del día, nos gustaría cederle el uso de la voz al maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, licenciado Ignacio Ovalle, a nuestros amigos y compañeros de INAFED, autoridades de la UCEF, Froilán, Alan, desde luego a su titular, que efectivamente ha venido apoyando a los municipios de manera muy importante. Los ha venido apoyando en materia de capacitación, en materia de apoyo para el fortalecimiento de las haciendas públicas. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda, como ya lo comentó tanto Alan como Froilán, está interesada y está abocada a el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios hacendarios a efecto de que puedan estos tomar mejores decisiones y establecer mejores políticas en materia fiscal. Muchas gracias por la invitación y, como señalaba ya nuestro director general, estamos en INDETEC para atenderles, para servirles, para apoyarles y caminar juntos en el fortalecimiento de las haciendas públicas, en el generar estos espacios que sin duda favorecen, incrementan y fortalecen la experiencia que ya todos ustedes tienen en el ámbito del manejo de la hacienda pública. Esta experiencia que están ustedes adquiriendo o que tienen ya en el desarrollo de sus encargos, desde luego se ve favorecida con temas técnicos de capacitación. Entonces es ahí donde el INDETEC con todo gusto estaremos para apoyarlos. Esta es ya la 6ª edición del diplomado en Hacienda Municipal y la verdad nos da muchísimo gusto. Daban ya cuenta del número de funcionarios municipales, tesoreros, presidentes municipales, directores de ingresos, de catastro y todas las áreas que han estado tomando este diplomado. Sin duda esto va a favorecer, va a ayudar en que se desarrolle, en que se diseñen mejores políticas en materia hacendaria. Bien, pues agradecemos la invitación y si me permiten voy a dar inicio con la presentación. Voy a compartir pantalla.
¿Me indican si se ve correctamente? Muy bien. Como ya lo señalaban, tanto la Secretaría de Hacienda como mi director y el propio coordinador de INAFET, el primer módulo de este diplomado tiene que ver con una parte muy importante de la hacienda municipal, que es el ingreso. Consideramos que la hacienda pública municipal es el motor que permite a las autoridades municipales, al presidente, a los regidores y a los directores, el contar con recursos para lograr esas metas, esos objetivos, esos programas o proyectos que se plantean en el Plan Municipal de Desarrollo. Luego, entonces, es necesario contar con suficientes recursos para desarrollar todas estas obligaciones y funciones que la propia Constitución establece y, además, generar un entorno en el municipio para que se pueda dar un mejor desarrollo en la sociedad. Bien, vamos aquí a ver un pequeño planteamiento con relación al desafío que tienen las administraciones municipales. Ustedes que están ahí viven y saben y conocen lo complejo que es cumplir con todos los proyectos, con todos los programas, dar cumplimiento a las necesidades que tienen los ciudadanos y para tales efectos, pues es necesario contar con finanzas públicas sanas y sostenibles. Hay los recursos con los que cuenta el municipio pues son escasos y por otra parte las necesidades, como comentaba, cada día van creciendo. En ese entorno se va desarrollando la administración, la gestión municipal y desde luego la gestión financiera que los tesoreros tienen a cargo. Tienen la obligación de proveer bienes y servicios, como lo dispone el 115, para contribuir al desarrollo y bienestar de la población. Entonces, escasos recursos y por otra parte la obligación de dar la satisfacción en bienes y servicios a la ciudadanía. ¿Cómo vamos a lograr esto? Desde luego con creatividad y con un buen manejo y una buena planeación de la hacienda municipal. Esta gráfica es muy interesante porque tiene mucho que ver con la parte del ingreso. ¿Por qué los ciudadanos contribuyen o no contribuyen al gasto público? La percepción que tienen los ciudadanos de sus autoridades municipales, de los funcionarios municipales, se ve reflejada, desde luego, en el entorno municipal, en la prestación de los servicios. Si el ciudadano tiene una buena percepción de que su autoridad municipal está cumpliendo, desde luego, con mayor voluntad va a contribuir para el gasto público. Aquí el INEGI, en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, nos muestra, mediante esta encuesta, qué percepción tienen los ciudadanos con relación a los servicios públicos que, recordemos, es una de las funciones establecidas en la fracción tercera del artículo 115. ¿Qué percibe el ciudadano a nivel nacional? Estos son datos a nivel nacional, son datos generales, promedios generales, pero es muy interesante porque de ahí ya podemos ir diseñando alguna o una de las políticas públicas para efecto de lograr una mejor recaudación. Tenemos, por ejemplo, que en la recolección de basura, que es la segunda columna que tienen de su lado izquierdo, la satisfacción que manifiestan los ciudadanos es del 66%. En materia de agua potable es del 56%, drenaje y alcantarillado 46%, parques y jardines 39%, en alumbrado público un 38%, en policía un 26% y en calles y avenidas un 25%. La pregunta es entonces si un ciudadano está percibiendo que se encuentra satisfecho, por ejemplo, en el tema de policía en un 26% o, por ejemplo, en el tema de agua potable en un 56%, ¿cómo entonces vamos a convencerlo de que tiene que contribuir para el gasto público si no está viendo reflejado este gasto público en un bienestar en su entorno, en su ciudad, en su municipio? Por ello es muy importante que una de las políticas sea cambiar la percepción que tienen los ciudadanos. Tal vez efectivamente se está cumpliendo con la obligación que se tiene de prestar servicios públicos o bienes públicos, pero tal vez el ciudadano no lo visualiza, no la ve. Entonces, esta transparencia, esta apertura, esta buena comunicación que la autoridad municipal debe tener con los ciudadanos es fundamental para que conozca en qué se está invirtiendo esas contribuciones, esos impuestos que el ciudadano con sacrificio en muchas ocasiones va
a entregar a la hacienda municipal. Es importante informar, importante transparentar, importante dar a conocer, tener puertas abiertas para que los ciudadanos vean, sientan, perciban que efectivamente el recurso que se está aportando a través de las contribuciones está siendo bien utilizado y que los servicios que está prestando el municipio, en la medida de lo posible y con los ingresos con los que cuenta disponible, se está atendiendo. Entonces, este aspecto, por eso estamos iniciando con esto, es fundamental que el ciudadano conozca. Como ya señalaba nuestro director general, efectivamente la hacienda pública tiene diversos elementos, ¿no? Los elementos o funciones esenciales como son el ingreso público, el gasto público, el patrimonio público y la disciplina financiera o el financiamiento. Estos temas de la hacienda pública son integrales, es fundamental que estos temas se atiendan de manera puntual. El recurso que se tenga, pues administrarlo de manera eficiente, hacer rendir este gasto o estas inversiones, ¿no? Cuidar, como decía mi director, el patrimonio público, hacer un uso eficiente del patrimonio, inclusive aprovechar el patrimonio que en ocasiones puede generar ingreso para los municipios y utilizar esta valiosa herramienta como es el financiamiento en aquellas acciones, en aquellas obras que vayan a redituar un valor público, ¿no? Esto desde luego en el contexto o con las reglas que establece la propia Ley de Disciplina Financiera. Es así que las funciones esenciales, como ya comentaba, pues son la obtención del ingreso para posteriormente destinarlo en el gasto público, administrar de manera adecuada el patrimonio y desde luego, como señalaba, en caso de ser necesario, pues hacer uso de esta herramienta como es el financiamiento. Y las funciones transversales también, que son fundamentales y básicas para la toma de decisiones. La contabilidad gubernamental. Si no tenemos al día, de manera oportuna, de manera fehaciente, el registro de nuestras operaciones, si no conocemos la situación financiera puntual en la que se encuentran nuestro municipio, sus finanzas municipales, difícilmente vamos a poder tomar decisiones para establecer buenas políticas públicas. Entonces es importantísimo, además de ser una obligación que la propia Ley de Contabilidad Gubernamental establece, es importante que tengamos al día nuestros registros, nuestra contabilidad gubernamental para conocer de manera oportuna la situación, la condición financiera del municipio y con base en ello hacer una buena y oportuna toma de decisiones. Desde luego establecer una adecuada política fiscal y un tema importante que señalaba también mi director y también la Secretaría de Hacienda es la coordinación, la colaboración entre órdenes de gobierno, es decir, que los municipios puedan coordinarse con los estados para potenciar las capacidades que tienen, por ejemplo, en la recaudación de contribuciones y tener una mayor eficiencia. Inclusive la propia Ley de Coordinación Fiscal establece en el Fondo de Fomento Municipal este incentivo para que aquellos municipios que se coordinen en materia de predial puedan acceder a el 30% de ingresos de este fondo. Es decir, esto permite que le vaya bien al municipio, que le vaya bien desde luego al Estado. Veámonos como socios, Estado y municipios en las acciones de administración de la hacienda pública municipal. Entonces es importantísima la coordinación, la colaboración administrativa con las secretarías de finanzas y los municipios. Y algo fundamental que señalaba en un principio, que es la transparencia y la rendición de cuentas. En la medida de que los ciudadanos conozcan en qué se está invirtiendo los recursos que estoy aportando, qué acciones de gobierno se están llevando a cabo en el municipio, pues en esa medida vamos a generar mayor confianza y el ciudadano va a colaborar, va a coordinarse, va a trabajar de la mano con sus autoridades municipales. Esto, además de ser una obligación, hay una ley de transparencia, desde luego la rendición de cuentas, además de ser una obligación, veamos más allá de cumplir con ese compromiso, con esa obligación legal, veámoslo como un ejercicio de generar confianza y sinergia con los ciudadanos para lograr mejores resultados en materia de las finanzas públicas. Nuestro buen amigo Alan y Froilán de la Secretaría de Hacienda de la UCEP señalaban algunos datos que son muy importantes. Efectivamente, es fundamental que los municipios conozcan bien su situación financiera, conozcan bien el potencial que tienen en materia de recaudación, conozcan bien sus padrones fiscales y sepan si están recaudando lo que deben de recaudar y se está cobrando a quien se les deba de cobrar. Entonces,
Vamos a ver rápidamente cómo están las finanzas municipales, que ya Froilán de manera muy interesante, muy puntual, nos hacía, y la verdad es que estos datos que daba la UCEF son muy interesantes para hacer reflexiones, pero para hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico de cómo se encuentran en nuestro municipio las finanzas, cómo se encuentran los números, cómo se encuentran todo el tema específicamente de esas dos contribuciones, como es el impuesto predial y los derechos de agua, que son los ingresos más importantes. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esto, no? Estos son datos del INEGI, son datos del 2020, son los únicos que están, los últimos, perdón, que están publicados de manera ya completa, y ya se señalaba, ¿no? En este sentido, el total de ingresos nacionales, con datos, insisto, de INEGI, representan aproximadamente el 20%. Hay municipios, como ya se señalaba también, que dependen en un 95% de las participaciones federales. Algunos tienen un mayor grado de autonomía y pueden llegar a niveles del 80, el 70, inclusive del 60% de dependencia. Estos municipios obviamente tienen mayor capacidad, mayor infraestructura, pero porque han tomado decisiones que han permitido generar mayores ingresos. Y esta autonomía financiera permite, desde luego, llevar a cabo o darles a los ciudadanos mejores servicios. ¿Cómo estamos en materia de predial? Ya se decía por parte de UCEF, Froilán comentaba, y aquí la reflexión sería, ¿qué pasaría si realmente fuéramos más eficientes en el impuesto predial? ¿Qué pasaría si nos enfocáramos en lograr convencer a los ciudadanos, aquellos que tengan adeudos, que se pusieran al corriente, desde luego con todas las facilidades que se les puede otorgar? ¿Qué pasaría si administráramos de una mejor manera el impuesto predial? Con datos de transparencia presupuestaria para 2021, la recaudación nacional de impuesto predial asciende a 63,000 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿realmente este es el potencial? Ya lo señalaba Froilán. ¿Cuánto más podríamos recaudar a nivel nacional y desde luego en cada uno de sus municipios de este importante impuesto? Aquí tenemos el panorama de cada una de las entidades federativas, lo que se recauda, desde luego la Ciudad de México con una recaudación de 19,000 millones de pesos, seguida por los demás estados. Tiene mucho que ver definitivamente las condiciones de los municipios, el tamaño, las características de los bienes inmuebles que se asientan en cada municipio, pero más allá de eso, midámonos nosotros mismos en nuestro propio potencial. ¿Cuánto vale mi patrimonio inmobiliario? O mejor dicho, ¿cuál es el valor del total de inmuebles que están en mi municipio? Primero preguntar si conocemos el dato, saber cuántos bienes tenemos registrados, cuántos no están registrados y cuál es el valor de esos bienes inmuebles, de esos terrenos, de esas casas, de esas industrias, empresas, de esos terrenos rústicos. ¿Cuánto es el valor de estos terrenos y cuál es el potencial que puede contribuir cada uno de ellos? Tenemos nada más para efecto de referencia, y como ya también se señalaba, nuestro país pues es un mosaico, ¿no? En el caso municipal, existe una amplia heterogeneidad ahí en los municipios, pero por ejemplo tenemos aquí los 15 mayores municipios con recaudación. Esto no quiere decir, desde luego, que podamos compararnos con todos y cada uno de ellos. Insisto, habrá que hacer una evaluación de mis condiciones en mi municipio, cuál es mi potencial, y en función de eso establecer una medición, un parámetro, pero conmigo mismo. Sin embargo, para efecto de referencia, podemos ver ahí algunos datos interesantes. Más allá de la recaudación, por ejemplo, ahí en el municipio de Zapopan, con 1,577 millones, o Hermosillo, que está en la parte última de la tabla, con 617 millones. Si nos vamos, por ejemplo, a ver la tercera columna que habla del predial por cuenta pagada, nos arroja datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Monterrey tiene un predial por cuenta pagada en promedio de 5,264 pesos. Este es mayor que Guadalajara, por ejemplo. Sin embargo, Guadalajara tiene mayor recaudación. Entonces, si hacemos este tipo de cruces de información o de análisis, podemos saber si realmente estamos
estableciendo una buena base fiscal, una buena tasa o un buen esquema impositivo y con base en ello, sin que esto signifique incrementar impuestos, pero sí ser más eficientes con lo que ya tenemos. Entonces aquí tenemos un panorama general, cómo están estos municipios a nivel nacional, ustedes mismos, insisto, analizarse con relación a su potencial. Y en promedio, también otro tema importante, en el renglón de abajo dice total nacional de cuentas pagadas. Hay 25 millones de cuentas pagadas, pero ¿cuántas cuentas tiene mi padrón? En mi municipio, ¿cuál es mi padrón que tengo registrado? Además de aquellas cuentas que a lo mejor no se encuentran registradas. ¿Y cuántas de esas cuentas me están pagando? ¿Qué falta ahí? Algunas acciones, alguna comunicación para aquellos morosos que no están poniéndose al corriente, a lo mejor porque no tienen las condiciones económicas para ello, pero algunos otros simplemente porque no se acuerdan o porque deciden no cumplir con ello, bueno, establecer una política para poder regularizar todas estas cuentas pendientes de cobro. Hemos hecho algún ejercicio con algunos municipios y la verdad es que de la cantidad de recursos que se encuentran en cartera vencida, pues son muy importantes. Estamos hablando en ocasiones hasta el 50% de la recaudación que tiene el municipio está pendiente de cobro, está en cartera vencida. ¿Qué acciones estamos tomando o qué acciones podemos tomar para recuperar esos ingresos que no se están cubriendo? Inclusive, si se recuperaran, tal vez ni siquiera habría necesidad de contratar financiamiento, ¿no? Entonces, es un ejercicio importante. Sabemos que no es una tarea fácil, pero sí tenemos que tomar acciones con relación de ello, además de mejorar las finanzas, pues por una obligación legal. ¿Qué pasa si un funcionario municipal, un tesorero, un director de ingresos, no ejerce ninguna acción con relación a las cuentas morosas? ¿Tendrá alguna responsabilidad? ¿Tendrá alguna responsabilidad el no ejecutar esta función que la propia ley establece esta facultad de cobro? ¿No será una afectación a la hacienda pública el no cobrarle o el no invitar a los ciudadanos a que se pongan al corriente? Entonces, cuidemos también, además, insisto, de la parte de la mejora de la hacienda, cuidar la parte legal, de no incurrir en alguna responsabilidad por omisión en este tipo de facultades que tiene la autoridad fiscal. Vamos a referirnos, una parte fundamental e importante, desde luego, es el marco jurídico. Como todos sabemos, bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación, en su artículo 31, fracción cuarta, de contribuir para el gasto público de todos los ciudadanos. En su municipio, todos los que son propietarios o poseedores de un inmueble tienen la obligación de contribuir al gasto público. De ahí se desprenden una serie de leyes que también tenemos la obligación de aplicar, de observar, como es la Ley de Disciplina Financiera, con todas las reglas. Estamos actualmente en el proceso de desarrollo de leyes de ingresos. Algunos estados los municipios de algunos estados ya la presentaron, en algunos otros casos están en ese inter, pero es importante observar desde lo que establece la propia Constitución, las reglas que establece disciplina financiera, la propia Ley de Contabilidad Gubernamental en materia de leyes de ingresos, requisitos y obligaciones de presentar junto con el proyecto de ley de ingresos alguna información financiera de recaudación, de proyecciones, algunas reglas, observar desde luego, se comentaba ya, lo que establece el paquete económico, cómo está la política nacional y las finanzas nacionales, considerarlas para efecto de planear y diseñar nuestro proyecto de ley de ingresos, ¿no? La ley de coordinación fiscal, que establece efectivamente este sistema en el cual todos, municipio, estados y federación, estamos obligados, desde luego, a cumplir y que nos representa, como ya se señalaba, más del 80% de nuestros recursos, ¿no? Entonces, importantísimo conocer el marco jurídico, apegarnos a lo que señala cada una de las diversas leyes que tengamos la obligación de aplicar en la hacienda pública. En materia estatal, de igual forma, tenemos lo que señala la propia Constitución Política del Estado, las propias leyes en materia de fiscalización y de rendición de cuentas, la propia Ley de Coordinación Fiscal del Estado que establece en qué aspectos y en qué porcentaje se van a distribuir los recursos que llegan de la Federación, inclusive los recursos que tenga dispuestos el propio Estado de sus ingresos. Y en ese sentido, como ya señalaba, bueno, la importancia de la colaboración y la coordinación con las autoridades estatales para fortalecer las capacidades que tiene el municipio. Las leyes de presupuesto, de patrimonio,
la ley de deuda pública o equivalente, es decir, importante, como ya veíamos, la legislación de orden federal, la legislación del orden estatal y desde luego la legislación o normatividad municipal, como son la propia ley orgánica municipal o ley de gobierno municipal, la ley de catastro, un tema importantísimo, un área muy importante de la hacienda pública, ya que esto nos va a dar la información para generar o para obtener algunos de los rubros importantes, como decía mi director, en materia inmobiliaria, el impuesto predial, pero también el impuesto sobre adquisición de inmuebles o sobre traslación de dominio, como se denomine en sus municipios. Entonces, el contar con un catastro actualizado, con un catastro que cuente con reglas claras del trabajo que tiene que hacer en materia de evaluación, en materia de registro, etcétera, pues nos va a permitir tener una base cierta, una información puntual para la toma de decisiones en materia de política fiscal. La propia ley de hacienda municipal y la ley de ingresos, en las cuales se establece los elementos esenciales de las contribuciones, como son sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa. En algunos municipios existe una ley de hacienda municipal exclusiva y una ley de ingresos, desde luego, para el municipio. En algunos otros es una ley de hacienda municipal de aplicación para todos los municipios. En algunas la ley de ingresos solamente establece la estimación de los ingresos que se van a obtener en un ejercicio fiscal. En algunas otras, la ley de ingresos establece también algunos de los elementos esenciales, pero finalmente lo importante es que todas nuestras contribuciones, todos nuestros ingresos estén contenidos en estos ordenamientos fiscales, en su ley de ingresos, en su ley de hacienda, para efecto de darle certeza al contribuyente. Señalábamos la obligación que tienen los municipios de prestar servicios públicos. La fracción tercera del artículo 115 constitucional dispone cuáles son esos servicios públicos, cuáles son esas funciones que tiene a su cargo el municipio. Ya todos ustedes las conocen, pero todo esto representa, desde luego, una presión al gasto público. Esto representa ingresos que tienen que destinarse o recursos que tienen que destinarse a cumplir con estas funciones, con estos servicios, a dotar de mejores servicios en materia de agua potable, de limpiar las descargas que hay, el tratamiento del agua, que ya también señalaba mi director, la presión hídrica que se tiene actualmente en algunos municipios, pues es fuerte, ¿no? Entonces es necesario dotar de mayores recursos para eficientar la prestación de servicios y desde luego administrar de una mejor manera el presupuesto asignado para ello. El alumbrado público tan importante y vinculado también al tema de la seguridad pública, ¿no? Importante mantener alumbradas nuestras calles para proteger a los ciudadanos en una mejor medida. No es nada barato, vamos, el pagar o el tratar de dotar de alumbrado público en todas las colonias, en todas las zonas del municipio. De ahí la importancia de una buena administración del recurso que se tenga, pero también de poder o lograr incrementar los ingresos, ¿no? El tratamiento de la basura, la disposición, la limpia, traslado y tratamiento, disposición final de la basura, también implica grandes cantidades de recursos. Desde luego los mercados, panteones, el rastro municipal, las calles, parques y jardines, que son espacios de convivencia natural necesarios para todas las familias del municipio, pues es importante mantener estos espacios para que los ciudadanos puedan convivir y puedan tener un mejor desarrollo, ¿no? Y finalmente, el tema de la seguridad pública, que como ya veíamos en los datos que presentaba INEGI, pues hay una percepción de los ciudadanos que falta todavía por cumplir en esa materia, ¿no? Y señala también esta fracción tercera que además de estos servicios públicos, los que las legislaturas locales determinen esto de acuerdo a las condiciones sociales, económicas o territoriales del municipio. Es decir, no son pocas las obligaciones y los servicios públicos que tiene a su cargo el ayuntamiento, los municipios, pero sí los recursos, como veíamos, pues no son tan vastos o tan amplios como quisiéramos, ¿no? ¿Cuáles son estos espacios tributarios? La fracción cuarta del 115 constitucional también establece estos espacios que le competen, que le corresponden al municipio, y señala que son aquellos rendimientos de los bienes que les pertenezcan, pero me voy específicamente a este catálogo de ingresos que establece en la fracción cuarta, que son en materia inmobiliaria. Es un espacio eminentemente municipal, es un espacio que puede ser aprovechado, que puede ser explotado por los municipios
para efecto de generar mayores recursos. ¿Cuáles son estos? Bueno, dice ahí las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, ya nos está dando por ahí algún espacio de oportunidad, el fraccionamiento, la división, la consolidación, la traslación y la mejora que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Si analizamos detalladamente cada uno de estos conceptos, pues en sí forma ya un potencial ingreso. Algunos ya contamos, como lo es el impuesto predial, como es la traslación de dominio, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, pero hay algunos otros espacios que no han sido propiamente explotados, como por ejemplo las plusvalías, ¿no? En los municipios en lo que esto pueda ser susceptible de gravarse y que los contribuyentes tengan esta capacidad económica, pues ¿por qué no analizar el potencial que se tiene? Finalmente el municipio de alguna manera está invirtiendo en el desarrollo de su territorio y hay algunos contribuyentes ciudadanos que se ven favorecidos por esta inversión pública. Entonces también es justo que en esa medida pues contribuyan a lo que el propio municipio, a lo que todos los demás ciudadanos están aportando, ¿no? Y desde luego tenemos, está subrayado ahí, los ingresos por servicios públicos a su cargo. Si mal no recuerdo, aproximadamente en 23 entidades federativas, algunos de sus municipios tienen considerado, por ejemplo, el derecho de alumbrado público, ¿no? A eso se refiere en los ingresos por los servicios públicos a su cargo. Ya veamos cuáles son estos servicios que están establecidos en la fracción tercera y todos ellos son potenciales de generar algún derecho por brindar este servicio. Ya tenemos, por ejemplo, el agua potable, se cobra el servicio de agua, se cobra en algunos municipios el alumbrado público, entonces también analizar, explotar y fortalecer este tipo de conceptos. Comentaba también que actualmente se encuentran en desarrollo gran parte de los municipios de las leyes de ingresos, ¿no? Para enviarlas, primero para que sean aprobadas por el propio ayuntamiento, por los propios regidores, para finalmente enviarse la iniciativa al Congreso del Estado y que éste pueda aprobar la ley de ingresos. La fracción cuarta también establece que es competencia de los ayuntamientos el proponer a los congresos locales las cuotas y tarifas que van a ser aplicables para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? En materia de impuestos, de derechos, de contribuciones, de mejoras, que es otro espacio también que no ha sido propiamente muy bien explotado por los municipios. Otra herramienta importante jurídica son las tablas de valores, ¿sí? Que van de la mano con algunas de las contribuciones como es el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces es importante hacer un buen trabajo de tablas de valores. El artículo 115 en la reforma que tuvo en el año 99 y que se tuvo que haber cumplido, si mal no recuerdo, en el año 2002, es decir, hace 20 años, en su quinto transitorio estableció la obligación de que los valores catastrales debían de estar lo más apegado a los valores de mercado. A 20 años de distancia, todavía vemos cómo algunos municipios no tienen actualizados sus valores catastrales, están muy lejanos de tener un valor cercano al valor de mercado, y esto definitivamente va en detrimento de la hacienda pública. El no contar con un registro oportuno, primero de los inmuebles que están en el municipio, y segundo de sus características técnicas, de sus dimensiones, de los propietarios o poseedores, la parte jurídica, y desde luego de los valores que tienen estos, pues no van a permitir contar con una base fiscal que sea oportuna para el cobro del impuesto predial y también, por ejemplo, para el cobro de las transmisiones patrimoniales y algunos otros municipios que tienen algunas contribuciones, por ejemplo, como un impuesto de negocios jurídicos que en cierta forma toma como base el valor de los inmuebles, pues si no contamos con información fehaciente, oportuna, real, de cuál es el valor de cada uno de los inmuebles que tengo registrado en el municipio, pues no voy a tener una recaudación eficiente. Entonces, aprovechemos, estamos en este momento, insisto, algunos municipios todavía en la oportunidad de hacer un buen proyecto de ley de ingresos, de hacer un buen proyecto de tabla de valores, trabajemos en ello y de manera permanente. El análisis de los valores catastrales debe de ser un trabajo diario de los catastros municipales. Entonces, estos dos instrumentos, estas dos herramientas, como es ley de ingresos y tablas de valores, son fundamentales para incrementar y fortalecer dos de los impuestos importantes, como es el impuesto predial, el impuesto de traslación o de adquisición de inmuebles. Importante también es que nuestra ley de ingresos
esté de manera adecuada, esté estructurada, tal y cual lo establece las reglas pues, de disciplina financiera, la propia contabilidad gubernamental, el CRI. La exposición de motivos es muy importante, el justificar, el exponer el por qué estoy estableciendo cierta contribución, el por qué cierto incremento, el por qué cierto beneficio fiscal, es importantísimo fundamentarlo, argumentarlo en la exposición de motivos. Desde luego la estructura de la ley también, aquí tenemos un ejemplo con un capítulo de disposiciones generales, en lo relativo a impuestos, a derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones en free. En fin, cumplir, insisto, con la estructura que establece en materia de ingresos, por ejemplo, el CRI, atender lo que establece la propia ley de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina financiera y la política fiscal que tengan ustedes a bien implementar para el siguiente ejercicio fiscal. La política tributaria va a ser básica con una buena estrategia para poder fortalecer, evitar espacios ahí de evasión o elusión fiscal e incrementar los ingresos, insisto, sin que esto signifique crear nuevos impuestos o incrementar los que ya se tienen, sino simplemente ser más eficientes. Como decía mi director, cobrarle más, y también la propia Secretaría de Hacienda, cobrarle más a quien tenga una mayor capacidad económica, ¿no? Entonces, ser justos, ser proporcionales, ser equitativos. En ese sentido, como ya señalábamos, el artículo 31, fracción cuarta, nos establece cuáles son los principios que deben de reunir las contribuciones. Y establece, desde luego, que estos recursos pues, deben de ir destinados al gasto público. Es uno de los primeros principios, del destino al gasto público. La proporcionalidad. Ya se señalaba aquí de establecer algunos modelos para pagar nuestros impuestos, como son, por ejemplo, las tarifas progresivas. Las tarifas progresivas permiten, atendiendo esos principios de proporcionalidad y equidad, cumplir desde luego con lo que nos mandata la Constitución en la fracción cuarta del 31, pero además generar una mayor justicia o equidad y proporcionalidad con los contribuyentes para que, como ya señalaba, quien tenga mayor capacidad económica contribuya en la medida de esa mayor capacidad económica. No es justo que un ciudadano, voy a poner un ejemplo, que tiene un inmueble con un valor de 300,000 pesos, pague lo mismo porcentualmente que un contribuyente que tenga un inmueble con un valor de 10 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tarifas progresivas permiten gradualmente establecer diversas tasas progresivas en función del valor de la vivienda o del inmueble, es decir, en función de la riqueza o de la capacidad económica que tenga cada uno de los contribuyentes. Y además de hacerlo más proporcional y equitativo, permite también incrementar los recursos. Nosotros hemos venido desde Indetec apoyando a algunos municipios en el desarrollo, en la construcción de sus tarifas progresivas o en algunas recomendaciones, y en algunos municipios han tenido incrementos, y municipios pequeños, de hasta el 50% de la recaudación de un ejercicio fiscal respecto del anterior. Es decir, en el ejercicio fiscal en el que se implementa la tarifa progresiva, los incrementos en la recaudación de los ingresos han ido desde el orden del 20 hasta el 50%. Y esto no significa que se afecte a todos los contribuyentes, sino que se va graduando en función de la capacidad económica, otra vez reitero esta parte, que contribuyan un poco más. Esto es una buena estrategia, analícenla, valórenla, revisen lo que han hecho otros municipios, hagan esta comparación y se van a dar cuenta que posiblemente sea algo factible de aplicar en su municipio sin afectar, insisto, a los ciudadanos que menos capacidad económica tengan. Vamos a entrar ahora ya a algunas de las acciones que se pueden implementar o desarrollar o ejecutar para ser más eficientes en los ingresos municipales, en la recaudación. Son acciones que tal vez ya las conozcamos, ya medianamente implementemos, pero es necesario hacer una valoración, un análisis de realmente si se están ejecutando en forma eficiente o si se están llevando a cabo, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones? Lo comentaba hace un momento y hablando de los principios constitucionales, de las contribuciones del 31 fracción cuarta, pues la progresividad. El implementar tarifas progresivas, como ya lo decía, permite
que aquellos contribuyentes que tengan mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida, que pague más quien más tiene, de manera justa, de manera equitativa, de manera proporcional. Entonces, esa es una buena estrategia, la progresividad. Desde luego tendremos que tener, por eso hablaba de importancia del catastro, un catastro actualizado, un catastro con valores precisos, con valores actuales, para en esa medida tomar buenas decisiones y poder implementar una tarifa progresiva. La actualización de las tablas de valores catastrales, pues es una función que además es una obligación establecida en el quinto transitorio de la reforma en el 99 a la Constitución Política, pero que hemos quedado a deber. Entonces, el mantener de manera permanente un programa de actualización de valores catastrales nos va a dar herramientas no solo para la parte tributaria. El catastro, recordemos que se relaciona con otras áreas, otros temas, pues, del municipio, como son el desarrollo urbano, como son en materia de protección civil, como es en materia de giros. El conocer las características y condiciones de nuestro territorio, el tener registradas esas características y el valor de los inmuebles, es una de las tantas funciones del catastro, hablando de un catastro multifinalitario. La fiscalización, el mantener de manera permanente y hacer uso ahora ya de las tecnologías, que existen tecnologías que realmente no son caras, son simplemente controles que se puede llevar para efecto de estar vigilando que todos aquellos actos o actividades que los ciudadanos están llevando a cabo, o por ejemplo las construcciones que se desarrollan en algún inmueble, de repente está una vivienda, un edificio que tiene un piso y ya tiene 2 o 3 pisos y eso no se manifiesta al catastro. Entonces la base fiscal sobre la que está contribuyendo no es la correcta, no es la apropiada. O en ocasiones van y solicitan una licencia de edificación a obras públicas, pero Obras Públicas no le informa, Tesorería no le informa Catastro y el inmueble sigue sin actualizarse. Sigue siendo un terreno en el registro catastral, pero en la realidad estamos viendo que se trata de un edificio, de un inmueble ya construido, ¿no? Entonces, el mantener permanentemente estos programas de revisión, de fiscalización, cómo están nuestros padrones, el hacer cruces de padrones, es algo que nos puede definitivamente permitir recuperar ingresos que se están evadiendo. Cruzar mi padrón de agua contra mi padrón de catastro, cruzar mi padrón de licencias de giro contra mi padrón de catastro, mi padrón de predial, si están todos los contribuyentes registrados, pues es hasta cierto punto lógico que una cuenta o una casa tenga también una cuenta o una toma de agua. Entonces ver y hacer esos cruces de información entre padrones de las diversas áreas del municipio van a permitir llevar a cabo un programa permanente de fiscalización. La cobranza coactiva, como ya señalábamos, si analizamos cuál es el valor de cartera vencida que tiene cada uno de nosotros en nuestros municipios, nos vamos a dar cuenta que es una cantidad de recursos importante, necesaria y fundamental para cumplir con las funciones que tiene asignadas el municipio. Entonces, esto no significa de ninguna manera terrorismo fiscal, simplemente concientizar a los ciudadanos a través de la transparencia que ya señalábamos, de esta comunicación abierta, de establecer la necesidad y la importancia de que sus recursos van a ser para ellos mismos, va a ser para la misma ciudad, para el mismo entorno, para la misma infraestructura del municipio. Entonces, el diseñar algunos programas de recuperación de créditos fiscales va a favorecer sin duda a regularizar estas cuentas, a obtener mayores ingresos y a crear esta sinergia entre el ciudadano y sus autoridades municipales. El generar, como decimos, conciencia ciudadana. La colaboración administrativa es otra de las acciones o estrategias importantes. Hablábamos, pues, con relación al Fondo de Fomento Municipal en materia de administración del impuesto predial, pero también aquí nos preguntamos, bueno, ¿en qué otros espacios puedo yo coordinarme o colaborar con el Estado? O el Estado también coordinarse y colaborar con los municipios. Esta sinergia va a permitir que aprovechemos los recursos, que incrementemos los recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, para la administración de nuestras haciendas, de nuestras finanzas. Entonces, y además, bueno, pues ya se señalaba, el Fondo de Fomento Municipal tiene ahí considerado en la propia Ley de Coordinación Fiscal este 30% que se distribuye entre aquellos municipios que se coordinan con su estado. Pero hay algunas entidades que han ido más allá del impuesto predial, tienen el convenio para efecto de administración del predial,
pero también existe una coordinación en otros temas, en otras áreas, aprovechando, pues, como decíamos, los padrones tanto del municipio con los padrones que tiene la propia entidad federativa, la Secretaría de Finanzas. Entonces, es importantísimo también la colaboración y la coordinación administrativa. Tenemos algo fundamental que decíamos, que es nuestra herramienta, nuestro instrumento jurídico, el cual nos va a permitir recaudar y recibir todos los ingresos a que tiene derecho el municipio, como lo es la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda. Es importante que revisemos, que esté actualizada, no irnos con la inercia de simplemente tomar la Ley de Ingresos que está vigente e incrementarle un porcentaje a todos y cada uno de los rubros, sino hacer un análisis detallado del rendimiento que estoy teniendo con los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos, con la estructura, con la configuración que se tiene para poder actualizarlo, inclusive con los recursos que algunos contribuyentes presentan, con los criterios que el propio Poder Judicial establece. Si ya se determinó que alguna contribución, que algún impuesto es inconstitucional por algún motivo, o las tablas de valores, bueno, aboquémonos al análisis de esa sentencia, de ese criterio jurisprudencial, y adecuemos nuestro marco normativo para, en la medida de lo posible, evitar estar reintegrando recursos a los contribuyentes simplemente porque no hacemos la tarea de revisar, de actualizar y fortalecer nuestra Ley de Hacienda, nuestra Ley de Ingresos, nuestras tablas de valores. Ya los criterios, ahí los pueden ustedes consultar en la página de la Suprema Corte, los criterios jurisprudenciales, las tesis, ya nos dan cuenta, ya nos dicen por dónde no, a contrario censu, por dónde sí o cómo sí debo de construir o qué consideraciones debo de tomar para cada una de mis contribuciones, de mis impuestos, de mis derechos. Entonces es importantísimo vigilar y revisar todo esto. El artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal también nos establece algunas disposiciones o reglas a cumplir en materia del cobro de derechos. Revisemos si estamos cumpliendo con lo establecido en el 10A de la Ley de Coordinación Fiscal y busquemos qué otros espacios son susceptibles de generar un ingreso del municipio en función de los servicios que estoy prestando yo a la ciudadanía. Entonces, estamos en muy buen momento. Como comentaba, ya algunos de ustedes entregaron sus proyectos de ley de ingresos, algunos están en ese trabajo, algunos tienen todavía el mes de octubre, noviembre para presentarlo. Entonces, es importante que se sienten en un trabajo con todas las dependencias del municipio y analizar estos criterios. El padrón de contribuyentes, bueno, una actualización permanente, decía hace un momento, este cruce de información entre todas las áreas del municipio, obras públicas, reglamentos, registro civil, el padrón de agua, anuncios, bebidas alcohólicas, hacer estos cruces con mis padrones catastrales, con mi padrón de predial, nos va a dar cuenta o nos va a permitir, mejor dicho, mantener actualizado el padrón de contribuyentes, y esto genera también mayores ingresos, mayores recursos para las arcas municipales. En el tema del catastro, la interoperabilidad es muy importante. Esta coordinación o esta interoperabilidad que se debe de dar al interior del municipio y al exterior. ¿Al interior contra quién? Pues el catastro, ese municipio, coordinarse con obras públicas, con desarrollo urbano, con ordenamiento territorial, con padrón y licencias. Al exterior, con el registro público de la propiedad. ¿Cuántos de los municipios que estamos presentes tienen esta comunicación con el registro público de la propiedad? Recordemos que los inmuebles, además de pagar el impuesto cuando se adquiere al municipio y de pagar el predial, también se registran en el registro público de la propiedad. Revisar si los registros de ambas dependencias son coincidentes, si son las mismas características, los mismos datos. Entonces, esta interoperabilidad permite ser más eficientes y contar con un padrón más preciso en materia inmobiliaria. Y desde luego con los organismos operadores de agua. Es un servicio, como veíamos en la fracción tercera del 115, municipal, pero hay municipios que se coordinan o entre varios municipios o con el Estado en organismos operadores de agua que ya son administrados desde la parte estatal. Esto no significa que el servicio de agua ya no sea de competencia municipal, simplemente se coordinaron para que lo preste un organismo estatal, pero sigue siendo una obligación municipal. Entonces, el que se coordinen también con los organismos operadores de agua va a facilitar y va a permitir mantener actualizado nuestro catastro y, desde luego, nuestro padrón y nuestra base fiscal. Otro aspecto importante es el desarrollo urbano. Existen contribuciones que surgen o pueden ser o son potenciales contribuciones derivadas de los planes
parciales de desarrollo que ustedes aprueban en el ayuntamiento y que son aplicables en el municipio. Aquí hay algunos conceptos que con todo gusto en su oportunidad pueden ustedes abundar. Hay algunos artículos que están publicados en la revista Hacienda Municipal del Instituto en los que hemos hablado o establecido algunas análisis con respecto a ellos, ¿no? El incremento de los índices de edificación en aquellas ciudades que empieza a crecer verticalmente es una fuente potencial de ingresos. Las plusvalías, como ya decíamos, los índices de edificación en aquellos terrenos que cambian la densidad y se permite construir más viviendas, obviamente bajo un orden territorial, bajo un orden de desarrollo urbano. La transferencia de derechos de desarrollo urbano, un concepto un tanto no utilizado y muy innovador. Algunos, la Ciudad de México los tiene, municipios capitales grandes, pero en cualquier municipio es susceptible, por ejemplo, los incrementos de densidad o los cambios de uso de suelo. ¿Cuántas veces cuando ustedes aprueban sus planes parciales de desarrollo y autorizan el cambio de uso de suelo de algún predio, este cambio de uso de suelo le permite al propietario darle un mejor aprovechamiento, plusvaliza su terreno y obtiene mayores ingresos? Y ese beneficio que todos los ciudadanos, que el municipio le está dando a ese predio en particular por ese cambio de uso de suelo, no se cobra, ¿sí? Se le beneficia, pero no se obtiene recurso alguno. Entonces, analicen en función de lo que establece el Código Urbano, la Ley General de Desarrollo Urbano, sus planes parciales de desarrollo urbano, comuníquense con sus áreas de obras públicas o de desarrollo territorial y van a ver que también es una fuente potencial de ingreso todos estos conceptos relacionados con el desarrollo territorial, con el desarrollo urbano, desde luego atendiendo los ordenamientos establecidos en las propias leyes aplicables en la materia. En suma, y lo hemos venido comentando, es importante que profesionalicemos la función hacendaria. El capacitarnos, el tomar este diplomado, el tomar todos aquellos estudios, análisis, cursos, foros, nos va a permitir que actuemos con mayor apego a la ley. El conocer el marco jurídico, el estudiarlo, nos va a permitir que actuemos conforme lo establecen los diversos marcos jurídicos, pero que nos evitemos también dolores de cabeza. Que nuestros actos administrativos sean más eficaces. Si conocemos cómo debe ser un procedimiento, por ejemplo, el procedimiento administrativo de ejecución, pues en esa medida la actuación que yo tenga va a ser eficaz y no lo van a echar abajo los tribunales o en una menor medida o puedo aminorar este espacio pues por falta de conocimiento. Me va a permitir esta profesionalización, esta capacitación, ser más eficiente en la planeación de las finanzas públicas de mi municipio. Me va a permitir, como ya veíamos en la ley de Hacienda, ley de ingresos, tablas de valores, mejorar el diseño de las normas tributarias. Me va a permitir, desde luego, cumplir con las reglas que establece la propia ley de disciplina financiera y voy a poder cumplir también con la transparencia y con la rendición de cuentas que me establece las leyes aplicables y desde luego ya las revisiones que hagan las auditorías locales o la Auditoría Superior de la Federación van a encontrar que dado este fortalecimiento, esta profesionalización, esta capacitación, pues vamos a incurrir en menos errores. El conocer todo el marco jurídico, el conocer las funciones financieras, la administración de la hacienda, nos va a permitir que la administración de los recursos se realice con mayor eficiencia y con mayor racionalidad en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del desarrollo social, económico de nuestros ciudadanos y del propio municipio. En fin, estos temas son muy importantes para las haciendas públicas. Esperemos que el desarrollo de este diplomado sea muy útil para todos ustedes. Aprovechémoslo y con mucho gusto vamos a estar aquí participando. Nos ponemos a sus órdenes y agradecemos a INAFED la invitación, agradecemos a UCEF todo el apoyo que ha tenido y el impulso que ha tenido para el desarrollo de las haciendas municipales y en INDETEC estamos aquí para servirles. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación por parte del maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal del INDETEC. A continuación, daremos paso al espacio para preguntas y comentarios. Voy a dar lectura a una primera pregunta que estoy identificando por parte de Edgar García Gutiérrez vía Facebook, que dice así.
Para modernizar los temas de cobro, ¿hay apoyo del gobierno federal? Hablamos de digitalizar las formas de cobro, podrían ser cajeros o aplicaciones de cobro. Igual, bueno, voy a darle el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias. Y ya lo comentaba en un principio el maestro Froilán, efectivamente se puede disponer de algunos recursos del propio Fondo de Fomento Municipal y el FAIS también dispone ahí algunos porcentajes bajo ciertas reglas, obviamente, para destinarlos al fortalecimiento de la hacienda, a la capacitación. Hablaba inclusive él de algunos kioscos o algunos medios electrónicos de pago. Entonces, sí lo pueden hacer, pero muchas veces ni siquiera existe la necesidad de recursos. Muchas veces simplemente establecer un buen programa de trabajo, una coordinación para lograr hacer algunas campañas, algunos medios que no son ni siquiera costosos. Más bien es seguir alguna estrategia, algún ingenio, creatividad para poder permear entre los ciudadanos y poder recuperar esos recursos o ser pues algunos programas que permitan incrementarlos o recuperar carteras vencidas, por ejemplo. Pero sí lo hay en estos dos fondos. Muchísimas gracias por la respuesta. De igual forma, les invitamos a que puedan poner sus comentarios, sus dudas, preguntas a través del chat para darles lectura y que nos puedan responder. Muchas gracias. Hasta el momento sigo sin identificar alguna otra pregunta, por lo tanto le voy a ceder el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla, quien es director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Pues buenas tardes, antes que nada, a todas las personas que nos siguen en esta sesión. Y pues queremos darles la bienvenida a esta sexta edición del Diplomado de Hacienda Pública Municipal, que bueno, la mayoría de la gente que nos está siguiendo ahorita por medio de Zoom y Facebook son parte de los alumnos de este diplomado. Queremos agradecerle pues a todos los que se encuentran en esta sala y a las cerca de 500 personas que nos están siguiendo por Facebook, por poder seguir esta transmisión y que pues comenzó con este primer tema, ¿verdad? Que es el de el ingreso municipal. Por supuesto, queremos agradecer pues a nuestros compañeros que nos han acompañado en esta sesión, nuestros compañeros del UCER, nuestros compañeros del INDETEC, por poder participar en esta sesión. Al maestro Alan Carvajal, por supuesto, muchas gracias. Al licenciado Froilán Pascual, muchas gracias. A nuestro compañero José Luis Flores, que pues nos ayudó con esta exposición. Queremos mucho pues agradecerles por estar en esta sesión, y yo creo que cada uno de ustedes ha mencionado aspectos que son muy importantes y esenciales para cualquier hacienda pública municipal. Uno de ellos pues es primero saber cómo estamos, y el otro pues el identificar precisamente a partir de un diagnóstico las áreas de oportunidad, porque en muchas ocasiones pues lo que queremos es inmediatamente pues identificar qué nuevas contribuciones se pueden generar, que está bien porque hay áreas de oportunidad, pero otra parte muy importante pues es precisamente el identificar de eso que ya tenemos, de eso que ya estamos recaudando, ver cómo estamos, ¿verdad? Porque como vimos, ahí hay muchas áreas de oportunidad y que es importante que se puedan identificar para que a partir de ahí se pueda trabajar en fortalecer la recaudación. Y otro aspecto muy importante a destacar precisamente pues es el de poder ser transparentes respecto a las acciones de gobierno, porque eso genera un círculo virtuoso. Si nosotros queremos recaudar, pero la población pues no ve ese beneficio de manera concreta, pues difícilmente estará dispuesta a poder contribuir, ¿verdad? A la hacienda pública, porque pues dice, ok, yo contribuyo, pero ¿en qué se gasta? No veo en qué. Entonces, esa parte, y que en muchas ocasiones los municipios no es que no hagan, hacen, pero no se ve reflejado porque no hay esas acciones de comunicación, acciones de gobierno. Entonces, es muy importante que tengan esta difusión de las acciones de gobierno, que para que la población
sepa que se está trabajando, que se están haciendo cosas y sobre todo, pues que lo pueda palpar, que lo pueda ver. Entonces, bueno, vemos que el tema es muy amplio. Ya el maestro José Luis Flores, pues nos dio algunos de estos aspectos que son esenciales para cualquier administración pública municipal, sobre todo en esta parte que es el ingreso, que pues es esencial para cualquier administración pública, para que de esa forma entonces podamos identificar estas áreas de oportunidad y podamos trabajar en el fortalecimiento del ingreso y que como veremos en los siguientes módulos, pues esto se pueda vincular con los otros aspectos, ¿verdad? Esta relación que debe existir entre ingreso y gasto, pues es esencial para que pueda funcionar una administración pública. Entonces, pues bueno, el tema es sumamente grande. Ahorita lo que nosotros queremos, pues es poder invitarlos a que se puedan sumar pues a los contenidos que ya están en la plataforma para que se puedan revisar y ahí se pueda pues ya propiamente profundizar en el conocimiento de estos temas. Pues esta es la 6ª edición del diplomado y para nosotros es un gusto pues el poder llegar a esta 6ª edición y sobre todo el poder contar con la colaboración de nuestros compañeros de INDETEC que como ha sido desde la primera edición pues han estado apoyándonos tanto en la parte del diseño de los contenidos como en la impartición de estas sesiones complementarias y que pues así estarán acompañándonos en las siguientes sesiones. Comentarles que nosotros tenemos programadas 6 sesiones sesiones complementarias para esta edición. Esta es la primera en donde vimos el tema del ingreso y estaremos impartiendo otras sesiones para los siguientes módulos y bueno, queda abierta la invitación para que nos puedan seguir acompañando a la par que se van desarrollando pues cada uno de estos módulos. La siguiente sesión, que es la correspondiente a transferencias federales, será el próximo 27 de septiembre y por supuesto que queda abierta la invitación. Por ahí algunas dudas hay respecto a cómo se les registra su participación. Nada más mencionarles que ahorita ya tenemos nosotros un mecanismo diferente para entrar a estas sesiones en las cuales ustedes se registran y ya el sistema en automático los manda ya sea a Zoom o a Facebook. No se preocupen los que están siguiéndonos por Facebook, se les registra su participación de manera automática con simplemente darle clic a la liga por la cual ustedes se conectan. Entonces, con eso ya es suficiente para que se les pueda considerar su participación. Y bueno, dada la alta demanda que tuvimos para esta sesión, pues bueno, a mucha gente se les envió a Facebook, pero pues bueno, todos quedan registrados con su participación, de eso no se preocupen. Y bueno, es lo que quería comentarles, estamos un poquito sobre el tiempo, entonces pues nada más nuevamente agradecerles a nuestros compañeros de INDETEC, a nuestros compañeros de la UCEP por su participación en esta sesión, por supuesto, agradecerle al licenciado Carlos García Lepe por su participación y por su apoyo para el desarrollo de este diplomado y en particular de esta sesión. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Y bueno, para dar por concluir esta sesión, agradecemos mucho la participación de todas y todos y de igual forma agradecemos al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, por su participación y colaboración de una manera constante con el INAFE. Esperamos que tengan muy buen día y gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.